Bueno, en este momento vamos a comenzar a trabajar propiamente con lo que es las resistencias y el concepto de potencia eléctrica. Entonces, primero tenemos que saber bien qué es una resistencia. Entonces voy a intentar dibujar una resistencia lo mejor que pueda. Las resistencias, cuando le intento pasar corriente o le intento pasar cargas, pasa algo muy curioso. Pasar cargas, se las paso. Y si alguna vez alguno ha jugado con una resistencia en clase de tecnología o lo que sea, se da cuenta que la resistencia se calienta cuando le pasa corriente, se calienta. Ahora, ¿esto por qué se produce? Bueno, hay que tener una cosa más en cuenta sobre las resistencias. En las resistencias hay una diferencia de voltaje o diferencia de potencial eléctrico. Se da de este punto a este punto acá. Aquí, en el punto uno, voy a llamar esto el punto uno, el punto 2. En el punto uno podemos decir tal vez que el voltaje era igual a, no sé, 6 voltios. Y en el punto 2 el voltaje era igual a 2 voltios, por decir algún número. Esta, esta diferencia en voltios nos indica una cosa. Hay una ecuación que no tuvimos el tiempo de aprender que nos relaciona voltaje con energía. Es esta, es muy sencilla. El cambio en voltaje es igual a el cambio en la energía potencial, que fue un concepto que trabajamos en un video anterior, lo va a dar energía potencial eléctrica sobre carga. Entonces, si tenemos un cambio en el voltaje, nos indica que por excelencia, aquí se me hizo falta un delta, sabemos que por excelencia tuvo que haber ocurrido algún cambio acá también en energía. Entonces, ¿esa energía qué le pasó? Pues esa energía, podríamos pensar dos cosas. Podríamos pensar que tal vez, aunque sería erróneo pensar esto, que la energía se transformó en velocidad. Y si yo lo pienso, por ejemplo, me imagino esta situación. Tengo una pelota, acá tiene un alto potencial eléctrico, tiene, no sé, está a 3 metros de altura, y acá la dejo caer hasta que está a 0.01 metro de altura. Acá toda esa energía de potencial eléctrico, acá toda la energía se transformó en energía cinética, perdón. Entonces podríamos pensar que eso pasó, pero si esto fuera así, entonces en este punto habría un ligero problema, ya que pasarían más cargas cada segundo y la corriente se aumentaría, pero en un circuito esto, esto no pasa. La corriente nunca aumenta, la corriente es constante. Entonces, si la corriente no aumenta, significa que la energía cinética no aumenta. La energía cinética, en cambio, cuando los electrones pasan por acá, va chocando con cosas, va chocando con cosas. Y eso hace que se comiencen a mover más los átomos. Y como se comienzan a mover más los átomos, se mueven acá, se mueven más los átomos, sube la temperatura. La temperatura comienza a subir precisamente porque es un movimiento de átomos. Entonces, la energía que nosotros tenemos se transforma en este tipo, en ese calor que nosotros sentimos. Para calcularlo específicamente, tenemos que utilizar la definición de potencia. Potencia es igual a el trabajo, que como vimos es igual al cambio de energía potencial. Si se acuerdan, el teorema de trabajo-energía nos dice que el trabajo es igual al cambio de energía. Entonces vamos a escribir acá cambio de energía, potencial eléctrico en este caso, dividido.
sobre el tiempo. Esa es la definición de potencia. Nos dice cuánta energía se está depositando por unidad de tiempo. Eso es lo que nos dice potencia, cuánta energía se deposita por unidad de tiempo. Pero esto lo puedo escribir de otra forma, porque con esta ecuación de acá, que nos relaciona el voltaje y energía potencial eléctrica, puedo escribir de otra forma esto. Esta ecuación la podría escribir de la siguiente manera. Podría decir entonces que el cambio de voltaje por la carga es igual a la energía potencial, al cambio en la energía potencial eléctrica. Entonces voy a reemplazar esta energía potencial eléctrica por esto acá. Y encuentro entonces que el cambio en el voltaje por la carga sobre el tiempo es igual a la potencia eléctrica. Pero si ven esto, ya hay una parte que conocemos, la podemos escribir de otra manera. Esto de acá, esta sección de acá, nosotros ya sabemos qué significa corriente. Entonces podemos aún despejarlo más y decir que el cambio en voltaje por la corriente es igual a la potencia eléctrica. Esa es la forma de calcularlo. Pero esta expresión de acá la podemos expresar de maneras distintas. Bueno, entonces, ya sabemos de entrada que la potencia eléctrica la podemos expresar como la corriente por el cambio de voltaje. Si recordamos la ley de Ohm nos dice que corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia. Así que lo que voy a hacer acá es reemplazar, multiplicar resistencia por la corriente y obtengo voltaje. Y este voltaje acá lo puedo reemplazar acá, lo cual me dice que potencia es lo mismo también que la corriente al cuadrado, se multiplica con la corriente, por la resistencia. Pero puedo hacer aún otra cosa más. Puedo olvidarme de esto acá. Y en vez de reemplazarlo de esa manera, puedo dejarlo expresado como la corriente. Y reemplazo esta corriente de acá por la corriente en la ecuación de la potencia. Y me queda entonces que potencia eléctrica, reemplazando esta corriente de acá, la reemplazo en esta ecuación de acá. Me queda entonces que potencia eléctrica es igual a voltaje por voltaje sobre R, lo cual es igual a potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre R. Todas estas significan exactamente lo mismo, solamente que expresadas de una manera distinta. Esto nos dice la energía que las unidades de esto son joules sobre segundo o watts. ¿Cuánta energía se depositó en cada segundo sobre la resistencia? Pero yo puedo hacer algo con esto y utilizo lo que se llama la ley de Joule.
La ley de Joule lo que nos dice es que el calor, que era lo que queríamos saber todo este tiempo, nos dice que el calor lo podemos encontrar de la siguiente forma, multiplicando la potencia por el tiempo al cual pasamos corriente. Que, si se acuerdan, es simplemente multiplicar, por ejemplo, esta ecuación y el cuadrado por R por la cantidad de tiempo a la cual someto esta, someto esta resistencia a que soporte una carga. Y todo esto es la forma en la que encontramos el calor. Esto es igual a calor. Es igual a calor. Y en general, todo lo que acabamos de ver, lo que llamamos calor, disipación de poder o potencia eléctrica.